Bueno, a ver, cuando se despliega un mapa del mundo frente a nosotros, existe una expectativa tácita y muy profunda. O sea, confiamos plenamente en que todo el territorio está representado. Miramos el papel o la pantalla y asumimos que las montañas, los grandes ríos, las fronteras, pues que todo está ahí a la vista, delineado con precisión y objetividad, ¿no? Claro, totalmente. Es una confianza casi ciega, digamos, en que la cartografía nos cuenta la historia completa del terreno que pisamos, como si no hubiera zonas oscuras. Exacto. Pero imaginemos por un momento abrir un libro de historia universal y darnos cuenta de que, de repente, ese mapa parece estar rasgado por la mitad. Resulta asombroso e incluso desconcertante observar que al estudiar las grandes narrativas de la humanidad, casi siempre lo que se expone de forma exclusiva es lo que hicieron los varones. O sea, las guerras, los tratados, los descubrimientos, todo lleva una firma masculina predominante. Ya, es un paisaje histórico donde, literalmente, la mitad de la especie humana parece haber sido borrada de un plumazo. O bueno, en el mejor de los casos, relegada a los márgenes, a las notas al pie de página o a roles puramente pasivos, como meras espectadoras. Y la gran pregunta que vertebra esta inmersión profunda es precisamente esa. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ¿es acaso un accidente de la naturaleza? ¿Se trata de una coincidencia biológica ineludible que dictó el curso de los siglos? ¿O estamos ante una inmensa construcción cultural sistemática? Esa es la tensión central que proponen desentrañar los textos de hoy, fíjate. Y para entenderlo, nos basamos en una compilación fundamental titulada El género, la construcción cultural de la diferencia sexual. Es una obra editada por Marta Lamas que reúne ensayos críticos de figuras verdaderamente transformadoras en las ciencias sociales. Sí, autoras que han dedicado su vida a diseccionar esta supuesta exactitud histórica. ¿Eh? Eso es, figuras como Joan Westcott, Gail Rubin, Judith Butler, son voces imprescindibles. Claro, y la misión de este análisis no es simplemente abrir un huequecito para hablar de temas de mujeres, digamos, como si fuera un apéndice exótico de la historia principal. Al contrario, el objetivo para quienes nos escuchan hoy es comprender cómo la categoría de género se erige como una herramienta analítica indispensable para decodificar todo: la historia, la economía, la política y la realidad social en su conjunto. Vale, vamos a desglosar esto. Porque antes de entrar en los cimientos de esta teoría, las propias fuentes señalan un problema lingüístico fascinante que ocurre en nuestro idioma, en español, y que históricamente ha nublado esta comprensión. Sí, es un obstáculo de entrada muy curioso, porque es un problema que el mundo anglosajón, desde donde parten muchas de estas teorías iniciales, pues no experimenta de la misma manera, tienen términos más delimitados. Totalmente. A ver, en inglés, la palabra gender tiene un uso histórico mucho más directo para referirse a la distinción sexual. Pero en español la palabra género es polisémica, tiene tela de significados. Históricamente, si alguien escuchaba género, su mente volaba a un género literario, como la novela o la poesía, o a un género cinematográfico, o incluso a un género de tela, al material que se compra en una tienda de confección. Claro, ibas a comprar género a la tienda. Y esta falta de precisión en el lenguaje cotidiano ha hecho que durante muchísimo tiempo la anatomía biológica de una persona se haya confundido directamente con su destino ineludible. Como si fueran sinónimos. Exacto. Y para desenredar ese nudo lingüístico y conceptual, los textos recopilados aclaran un origen que, la verdad, mucha gente desconoce. La distinción contemporánea entre sexo y género no nació en los departamentos de sociología o en el activismo político de los años 70. Curiosamente, surgió en los campos de la medicina y la psicología clínica. Anda, o sea, un origen puramente médico. Sí, al estudiar casos donde la anatomía física de un paciente no coincidía con la identidad que esa persona sentía y asumía, la comunidad médica necesitó nuevas palabras para explicar esto. Así, el sexo quedó definido como el componente biológico, lo anatómico, los cromosomas. Y el género, por el contrario, empezó a entenderse como toda esa compleja arquitectura simbólica, psicológica y cultural que la sociedad construye sobre esa base biológica. Es decir, la premisa de la que parten estos textos es que una cosa es nacer con una anatomía reproductiva específica dentro de la especie humana, y otra, infinitamente más compleja, es aprender a ser un hombre o una mujer según las normas, las expectativas y, ojo, los castigos de una sociedad determinada en un siglo determinado. Totalmente. Y es en los años 70 cuando este concepto médico da un salto brutal. Las pensadoras feministas lo toman y argumentan algo clave. Si el género es algo que se aprende, si es un guión que nos dan al nacer,
significa que no es una ley gravitacional inamovible. Puede ser reescrito. Claro, no es biología pura, es cultura. Eso es. Y ese salto conceptual es precisamente el terreno donde entra una de las figuras clave de nuestro análisis de hoy. Me refiero a la historiadora Joan Dublin Scott. Su argumento sacude por completo los cimientos de cómo se escribía la historia. Porque ella plantea que el simple hecho de añadir mujeres a los libros tradicionales no soluciona el problema de ese mapa rasgado del que hablábamos. Exacto. Poner un recuadro monísimo al final de un capítulo titulado El papel de las mujeres en la Revolución Industrial es, a todas luces, insuficiente. Según su ensayo, el género debe ser utilizado como una lente transversal para estudiar absolutamente todo, incluso fenómenos donde a simple vista parece no haber un componente sexual obvio. Como el desarrollo del capitalismo o la formación de los estados modernos. Justo. Y para articular esto, la autora desmenuza cómo los académicos han intentado usar la palabra género a lo largo del tiempo. Identifica 3 usos principales. Y creo que merece la pena detenernos un momento a entender estas 3 fases, porque muestran muy bien la evolución en el pensamiento histórico. Sí, adelante, porque creo que esto estructura muy bien el problema. Pues mira, el primer intento fue lo que Scott denomina el uso descriptivo. Básicamente consistía en utilizar la palabra género como un sinónimo un poco más sofisticado para delimitar un campo de estudio. La historia de las mujeres, el estudio de la infancia, la historia de la familia. O sea, es decir, sirve para nombrar un área que estaba totalmente ignorada, pero sigue manteniendo ese conocimiento aislado en un compartimento estanco, como la sección de mujeres de la historia. Exactamente. Sigue siendo un apéndice. Por eso se pasa a un segundo uso, que es el causal o relacional. Los ensayos argumentan aquí que es imposible entender el mundo de las mujeres de forma aislada, porque está intrínsecamente ligado al de los hombres. Sus esferas se cocrean mutuamente. Claro. La idea de que el mundo público masculino y el mundo doméstico femenino funcionan de forma independiente es una ilusión total. Estudiar a unos exige estudiar a las otras por pura lógica de fricción y relación. Eso es. Pero lo que las fuentes subrayan como el verdadero cambio de paradigma llega con el tercer uso, que es el uso teórico. Aquí, Scott lanza una definición que es vital para nuestra comprensión de hoy. Argumenta que el género es una forma primaria de diferenciar y establecer significados en el mundo. Su definición exacta sostiene que el género es, por un lado, un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en la diferencia sexual, y por otro, una forma primaria de relaciones significantes de poder. A ver, un momento. Me gustaría detener la marcha aquí, porque esta afirmación es enorme. O sea, entiendo perfectamente que el género estructure el poder en el hogar o influya en quién hereda la tierra en una familia campesina. Pero, ¿qué tiene que ver realmente con la alta política? Pensemos en la diplomacia internacional del siglo XIX o en las decisiones estratégicas de una guerra mundial. En esos salones donde se decidía el destino del mundo, históricamente, las mujeres ni siquiera estaban permitidas. No entraban. ¿Cómo puede el género ser una categoría útil para analizar un espacio donde ni siquiera hay mujeres presentes? Esto plantea una cuestión importante y toca el corazón mismo del argumento de Scott. Lo que la autora plantea es que esa alta política legitima su poder, de hecho, a través de la exclusión activa de las mujeres. Ah, o sea que la ausencia es el mensaje. Exacto. Su autoridad se sostiene en la idea de ser un club exclusivamente masculino, asociando la toma de decisiones racionales y frías únicamente a la masculinidad. Pero la influencia del género va mucho más allá de quien ocupa físicamente la silla en el Parlamento. El ensayo sostiene que los propios conceptos de Estado, guerra o poder se comunican y se justifican utilizando un lenguaje profundamente codificado en términos de género. Vale, entiendo. Estamos hablando de cómo se vende una guerra a la opinión pública, por ejemplo, apelando a ese deber moral de que los varones fuertes salgan a proteger a una nación que, curiosamente, es descrita como vulnerable o con atributos maternales, la madre patria, la tierra virgen. Ese es un ejemplo perfecto, fíjate. O analicemos el propio concepto del estado de bienestar moderno, que a menudo las fuentes describen usando la figura del paternalismo. Se presenta al Estado como un padre protector, proveedor y autoritario frente a una ciudadanía que, en esta metáfora, ocupa un rol subordinado e infantilizado. O feminizado, de alguna manera. Justo. Según Scott, las estructuras de poder extraen las ideas preconcebidas que la sociedad ya tiene interiorizadas sobre lo masculino. Ya sabes, la fuerza, la razón, el ámbito público, y sobre lo femenino,
la debilidad, la emoción, el cuidado, y las utilizan como metáforas para legitimar sus políticas macroeconómicas o militares. El género proporciona el vocabulario universal con el que el poder logra hacerse comprensible y, sobre todo, aceptable para las masas. Ostras. Entonces, si entendemos este argumento que sitúa al género como el andamiaje del poder a un nivel tan macro, a nivel de imperios y estados, la pregunta lógica que surge a continuación es ¿cómo aterriza todo esto en el suelo? Es decir, ¿cómo se organiza material y económicamente este sistema para que funcione en la vida cotidiana, en la cocina, en la fábrica, en la aldea de hace 300 años? Pues para desentrañar esa mecánica cotidiana tan terrenal, la compilación nos ofrece el análisis de la antropóloga Gayle Rubin y su propuesta teórica del sistema sexo-género. Rubin busca las raíces materiales de esta organización social y para ello retoma ideas clásicas de la antropología, específicamente del pensador Claude Lévi-Strauss, e introduce un concepto central que las fuentes denominan el tráfico de mujeres. Buf. Es un término que al leerlo suena inmensamente crudo, ¿verdad? Tráfico sugiere mercancía pura y dura. Suena muy duro, sí, pero analíticamente busca ser milimétricamente preciso. El argumento de Rubin sugiere que instituciones que solemos ver a través de una lente puramente romántica o natural, como son el matrimonio y el parentesco, han operado históricamente como sistemas económicos y políticos despiadados. En muchas sociedades documentadas, los hombres intercambian mujeres, ya sean hijas o hermanas, con otros grupos de hombres. Claro, como moneda de cambio para tratados. Eso es, al realizar este intercambio, consolidan alianzas diplomáticas, pacifican fronteras territoriales y establecen toda una red de obligaciones mutuas. En esta lectura antropológica, quienes negocian y otorgan el intercambio son los sujetos con poder y derechos, y quienes son intercambiadas operan simplemente como el vínculo material que sella el pacto. Madre mía. Y las fuentes sostienen que toda esta red de intercambio se mantiene en pie gracias a un pilar fundamental, que es la división sexual del trabajo. A ver, durante mucho tiempo se ha dado por sentado que esta división surge por pura inercia biológica. Se asume que, como los hombres estadísticamente tienen mayor fuerza física, es lógico que asuman ciertas tareas de carga o caza, mientras las mujeres asumen otras relacionadas con la reproducción y el espacio doméstico. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque los estudios antropológicos que citan estas autoras argumentan que esa base biológica para dividir el trabajo es un mito absoluto. Un mito, totalmente. Rubin y otras autoras se apoyan en una inmensa cantidad de datos etnográficos de todo el mundo para demostrar que no existe ni una sola regla universal basada en la anatomía para asignar trabajos. Claro, por ejemplo, los textos mencionan casos fascinantes. En una cultura específica, tejer canastas puede considerarse una labor estrictamente femenina porque dicen que requiere, entre comillas, delicadeza y destreza manual fina. Pero viajas a la tribu vecina, cruzando el río, y tejer esas mismas canastas es una tarea asignada exclusivamente a los varones. Y utilizan exactamente la misma justificación, que requiere una destreza técnica que supuestamente solo ellos poseen. Es increíble cómo se moldea el discurso para encajar, ¿eh? Ya te digo. Hay culturas con mujeres cazadoras y sociedades donde la agricultura pesada, de arar la tierra, recae enteramente en ellas. O sea, la tarea concreta rara vez importa. Lo que importa es quién la realiza. Lo que nos lleva directamente a la tesis central de Rubin sobre este punto. La división sexual del trabajo no es una adaptación biológica natural, sino un inmenso tabú cultural. Según esta perspectiva, se trata de una prohibición social diseñada específicamente para impedir que hombres y mujeres puedan sobrevivir económicamente de forma independiente. Ah, fíjate. O sea que es un diseño forzado. Claro, si a la mitad de la población se le prohíbe cazar o ganar un salario y a la otra mitad se le prohíbe cocinar o tejer la ropa, se crea una situación de carencia artificial en el individuo aislado. Es decir, la división del trabajo actúa casi como un pegamento social, pero un pegamento impuesto a la fuerza. Fuerza a que un individuo masculino y uno femenino se necesiten mutuamente de forma desesperada para formar una unidad económica viable que no muera de hambre, o sea, un hogar.
Y según el ensayo, esto no solo organiza el trabajo, sino que impone la heterosexualidad obligatoria como la norma básica de supervivencia y organización de la comunidad. Una deducción clave, ¿sí? A través de este sistema, los textos argumentan que el matrimonio y la división de tareas toman a machos y hembras biológicos y los transforman en hombres y mujeres en un sentido puramente cultural y jerárquico. Se reprimen activamente todas las inmensas similitudes naturales, emocionales y psicológicas que existen entre las personas para exacerbar y forzar una diferencia polarizada artificial. Te fuerzan a encajar en un molde. Y para entender cómo esta diferencia siempre, inevitablemente, genera desigualdad, autoras como Horner y Whitehead aportan el concepto de los sistemas de prestigio. Su análisis revela un patrón constante a lo largo de la geografía y la historia. Sin importar qué tareas realicen los hombres y cuáles las mujeres en una sociedad dada, lo que se considera masculino siempre se asocia al prestigio, a la alta cultura y al espacio público o religioso. Lo femenino sistemáticamente se devalúa asociándose a la naturaleza, a la biología cruda y a lo doméstico. Qué fuerte. A ver, si seguimos este hilo lógico hasta sus últimas consecuencias, si la división del trabajo, los sistemas de parentesco, el matrimonio como alianza de poder y la adjudicación de prestigio son, digamos, herramientas culturales que fabricaron el género a lo largo de milenios, uno puede preguntarse, ¿hubo un momento antes de la invención de esta maquinaria? O sea, ¿es posible concebir una humanidad primitiva que no estuviera fracturada por el género? Pues esa es precisamente la audaz exploración que realiza el antropólogo Salvatore Cucchiari en otro de los ensayos fundamentales de este libro. Cucchiari propone un experimento mental riguroso basado en indicios arqueológicos y antropológicos reales sobre lo que él llama la horda bisexual. Vale, aquí es importante aclarar para nuestra audiencia que, en este contexto antropológico, el término bisexual no se refiere a la orientación sexual contemporánea de sentir atracción por ambos géneros. Se refiere a una sociedad temprana, quizá en el Paleolítico, compuesta por los dos sexos biológicos coexistiendo, pero sin estar separados por roles de género fijos o excluyentes. Una aclaración muy necesaria, sí. Cucchiari describe esta hipotética horda pregénero como un grupo humano donde nacer macho o hembra no predeterminaba el estatus ni la función social de la persona. Cero. En lugar de dividirse rígidamente en hombres y mujeres, la sociedad se organizaba en categorías puramente prácticas e intercambiables. Categorías de trabajo puras. Eso es. Existían, por un lado, recolectores o cazadores, que eran los encargados de buscar sustento en el exterior, y por otro, cuidadores, encargados de mantener el campamento seguro y atender a las crías del grupo. Y el punto crítico de esta teoría, lo que le da la vuelta a todo, es que estas categorías no eran permanentes. Independientemente de su anatomía, un individuo podía forrajear y cazar un año y dedicarse a cuidar el campamento al siguiente ciclo. Se describe como una ideología profundamente igualitaria. Pero claro, todo sistema tiene grietas, ¿no? Y Cucchiari señala una contradicción biológica que, según su teoría, desató lo que él llama la revolución del género. Sí, la gran grieta residía en una asimetría biológica innegable, porque aunque cualquier miembro de la horda podía cuidar el fuego, proteger o alimentar a un infante con comida ya recolectada, solo las hembras biológicas tenían la capacidad fisiológica de gestar y de amamantar. Ya, y claro, esa realidad física exclusiva chocó frontalmente con un sistema social que pretendía que todos fueran exactamente iguales e intercambiables en todo momento. Exactamente. Según el ensayo de Cucchiari, al hacerse evidente esa asimetría reproductiva en un contexto de escasez y pura supervivencia, se generó una crisis muy profunda en la organización de la horda. Había que gestionar la reproducción, y para resolver esa tensión, la sociedad transformó esas funciones temporales en categorías excluyentes y de por vida. Y ahí se cristaliza el género. Ahí nace. Quienes gestaban quedaron fijadas permanentemente al rol de cuidado y al espacio interior del campamento, convirtiéndose en mujeres ya en el sentido cultural e institucional. Los machos, por su parte, monopolizaron las expediciones al exterior, la toma de decisiones del grupo y la política de las alianzas, instituyendo así ese intercambio de mujeres del que hablábamos antes con Rubin y consolidando la dominación masculina. Entonces, ¿qué significa todo esto? Uno podría cuestionar legítimamente por qué importa, en pleno siglo XXI, dedicar tiempo a pensar en una supuesta revolución del género que ocurrió, hipotéticamente, hace decenas de miles de años en una cueva. Podría parecer, para quien nos escucha, pura especulación prehistórica sin ninguna aplicación práctica.
Claro, suena a ejercicio académico de salón. Pero si conectamos esto con el panorama general, la utilidad queda clarísima. Lo que Cukier y estas autoras buscan al imaginar un pasado sin género es, ni más ni menos, desnaturalizar nuestro presente. Quitarle la pátina de inevitabilidad. Justo. Este ejercicio rompe esa ilusión óptica de que la jerarquía actual y la división de roles son un mandato divino o un imperativo genético ineludible. El ensayo nos dice, miren, esto es el resultado de un proceso histórico larguísimo para resolver problemas económicos y reproductivos muy antiguos. Y la lógica implícita es poderosísima. Si el sistema actual es un constructo histórico, significa que, en teoría, la humanidad retiene la capacidad de modificarlo, desmantelarlo. No existe una condena biológica irrevocable. Y fíjate que esa capacidad de imaginar realidades alternativas nos empuja, lógicamente, hacia la última frontera de este análisis. Porque si este binarismo, esta división estricta de la humanidad en dos cajitas excluyentes, llamadas hombre y mujer, es un invento histórico diseñado para organizar el poder y el trabajo, ¿qué ocurre cuando la realidad física o la identidad íntima de un ser humano simplemente se niega a encajar en esas dos cajas impuestas? ¿Rompen el molde? Aquí entramos de lleno en el territorio de la subversión del sistema binario. Los textos de la compilación se apoyan en el pensamiento de teóricas inmensas como la filósofa Judith Butler y en las investigaciones históricas de Michel Foucault. Butler toma el testigo de aquella famosísima premisa de Simone de Beauvoir, de que una no nace, sino que se hace mujer, y la expande brutalmente. Llevándola al extremo. Sí, en los ensayos analizados, la teoría de Butler sostiene que el género no es algo que uno es internamente, como si fuera, no sé, una esencia inmutable del alma o un dictado del ADN. El género se entiende como un hacer. Es una actuación repetida, un proyecto cultural o un estilo de vivir el cuerpo que se asume y se performa frente a la sociedad todos los días. O sea, el género es menos un sustantivo y muchísimo más un verbo continuo. Se está haciendo todo el rato. Y lo fascinante es cómo los textos aterrizan esta alta teoría filosófica, que puede sonar abstracta en casos muy tangibles, que rompen ese binarismo normativo. Se cita, por ejemplo, el caso antropológico de los Nadle dentro de la cultura navajo en Norteamérica. Un ejemplo precioso y muy revelador. Total. Estamos hablando de personas intersexuales que, en lugar de ser forzadas violentamente a comportarse como hombres o como mujeres, son reconocidas dentro de una categoría social propia. Tienen un estatus respetado en la tribu, participan en labores de ambos mundos, sin conflicto, y a menudo actúan como mediadores o figuras espirituales. O sea, su existencia pacífica demuestra empíricamente que construir el mundo estrictamente en dos categorías enfrentadas no es la única forma en que la humanidad sabe o puede organizarse. Es que la diversidad siempre ha estado ahí. Y el contraste absoluto con esa integración respetuosa navajo lo encontramos en el caso histórico europeo que recupera Foucault y que también se discute en estas esferas teóricas de la compilación. Es la historia de Herculine Barbin, una persona hermafrodita que vivió en la Francia del siglo XIX. A diferencia de la cultura navajo, en esa Europa decimonónica, la ambigüedad física de Herculine desató un auténtico pánico institucional. Es escalofriante leer cómo operan las instituciones en ese caso. Había una urgencia casi desesperada por parte de médicos, jueces y sacerdotes para intervenir esa vida. Necesitaban reprimir a toda costa esa ambigüedad física y forzar a Herculine a encajar, tanto legal como médicamente, en uno de los dos sexos tradicionales. Destruyendo por completo su identidad y su vida en el proceso. Claro, y al observar esa reacción punitiva del Estado, cobra un sentido brutal una metáfora que los textos retoman del sociólogo Pierre Bourdieu. Dicen que el género funciona como una armadura, no solo es un filtro cognitivo para entender la realidad, sino un corsé de hierro que constriñe y dicta qué vidas son viables y cuáles son patológicas. Históricamente, cuando las instituciones europeas o occidentales se han topado con identidades no binarias, su instinto no ha sido integrar ni proteger, sino disciplinar severamente la desviación. Y la razón profunda de ese pánico institucional enlaza perfectamente con todo lo que hemos venido analizando hoy. Como planteaban Scott y Rubin al principio, el binarismo excluyente es el pilar maestro sobre el que descansa todo el sistema de poder, la economía y el Estado.
Si las instituciones admiten que el binarismo es una ficción permeable o flexible, tiembla el edificio entero de la autoridad patriarcal. Se les cae el chiringuito, básicamente. Tal cual. Por eso, ante esta represión institucional sistémica, la propuesta teórica de Judith Butler, que recogen las fuentes, es muy reveladora. Butler no sugiere que la solución sea intentar destruir o escapar mágicamente del género de un día para otro, lo cual, siendo realistas, podría ser imposible viviendo en la red social humana en la que estamos. Lo que ella propone es proliferarlo. Proliferar el género, fíjate. Es decir, inundar el sistema. En lugar de pelear por abolir la idea de género frontalmente, multiplicar hasta el infinito las formas posibles de habitarlo y expresarlo. Crear tantas identidades visibles y válidas que el modelo hegemónico de solo dos opciones excluyentes pierda su poder normativo. Diluir ese monopolio binario a través de la diversidad extrema. Es una estrategia de subversión brillante, la verdad. Consiste en utilizar las propias herramientas culturales que crearon el sistema, pero para desestabilizarlo desde dentro, saturándolo. Viendo el recorrido de todo lo que hemos explorado, la magnitud de estos ensayos se resulta evidente para cualquiera. Empezamos observando cómo una palabra que generaba confusión en nuestro idioma, género, ocultaba en realidad el descubrimiento de que la anatomía no es nuestro destino cultural. Y de la mano del pensamiento de autoras como John W. Scott, este análisis revela que este concepto no habla solo de dinámica familiar o de quién lava los platos, sino que es el lenguaje mismo con el que el poder estatal y político justifica quién manda y quién obedece. Totalmente. Además, el repaso por la economía política que hicimos con Rubin demostró que la dependencia económica entre los sexos y los sistemas de prestigio se fabricaron históricamente para asegurar una estructura social muy particular y asimétrica. Y bueno, finalmente, asomarnos al pasado remoto con la horda bisexual nos enseñó que la jerarquía es producto de la historia, no de la genética. Mientras que los análisis de la identidad contemporánea, con Butler o el caso de Herculine Barbin, demuestran que el sistema binario, aunque es tremendamente pesado y rígido, sigue siendo un proyecto en constante negociación y fricción. Estas fuentes nos ofrecen unas lentes teóricas que permiten visibilizar estructuras de desigualdad que de tan cotidianas se nos habían vuelto invisibles. ¿Es como ponerse unas gafas de rayos X para ver los cimientos de la sociedad? Exacto. Y volviendo a la imagen del inicio, la de ese mapa histórico rasgado por la mitad, al terminar esta exploración profunda de las fuentes, la perspectiva cambia por completo. Comprendemos que ese mapa universal no estaba incompleto por un simple descuido de los cartógrafos o por mala memoria. Fue dibujado así de manera totalmente deliberada, porque la propia tinta con la que se trazaron las fronteras del conocimiento y del poder era el género mismo. Una exclusión fundacional. Mandato de este análisis, sino una provocación nacida directamente de la lectura de estos textos. Si existió, en teoría, un pasado humano sin género, como lo conocemos hoy, y si la identidad se entiende como un proyecto cultural sujeto a constante revisión y proliferación, pues las fuentes nos obligan a preguntarnos por el mañana. Si aceptamos que el binarismo opresivo es producto de la historia humana, entonces el futuro no está blindado por la biología. A la luz de estas teorías cabe preguntarse si, colectivamente, tenemos el desafío bioético de construir nuevas formas de organización. Formas donde la innegable diferencia biológica de los cuerpos siga existiendo, por supuesto, pero donde nunca más se utilice como la excusa perfecta para cimentar la desigualdad. Es una interrogante que no solo cuestiona el pasado, sino que demanda reimaginar radicalmente lo que significa convivir en sociedad.